la adopción del siguiente acuerdo, que es ratificar la resolución número 42, fecha 24 de 2012, los propios términos que se transcriben. Sí, esta subvención, concretamente el plan de núcleos, siempre viene referida a la zona de una subvención para las zonas, como en este caso nuestras en Avalón. En este caso nosotros hemos creído conveniente, ya que hicimos las gestiones para ver si la consejería por fin nos cedía la gestión del área recreativa de las Arenas. Bueno, pues nos han dicho que los técnicos ya han informado de forma positiva para esa gestión, para acceder a esa gestión de uso, y bueno, pues hemos creído conveniente incluir el acondicionamiento de esa área recreativa para poderla efectuar la cesión o lo que creamos conveniente en ese momento para llevar la gestión del área. Entonces, la subvención es para acondicionamiento del área recreativa de la zona de las Arenas. Sí. A ver, estamos de acuerdo en que la subvención se utilice en restaurar el área recreativa de las Arenas, pero le exigimos que sigan unos planes de actuación claros, que sepan, lo acabas de comentar, ¿no?, cómo se va a gestionar y a mantener después, porque todos sabemos cómo se ha deteriorado la zona por falta de mantenimiento. Además, también tenemos un referente de subvención malgastada en la casa forestal, de la que solo quedan ruinas y que no ha servido para nada, entonces que no vuelva a ocurrir. Y aparte, pues le pedimos un poquito de coherencia, porque su partido ha apoyado el trasvase Júcar-Vinalopó, que atravesaba la zona alta de las Arenas, y ahora está pidiendo una subvención para restaurar esa zona que iba a ser destrozada con ese trasvase. Entonces, es un poco de coherencia. Nada más que decir, procedemos a la votación. Estamos de acuerdo todos. ¿Se acuerdan todos? Punto 6. Ratificar la resolución alcaldía número 80 del 7 de febrero sobre solicitud de inclusión obra en PEPOS de Diputación para el año 2012. La Comisión Informativa, en sesión de 16 de febrero de 2012, acordó por unanimidad de los miembros asistentes, con el voto a favor de los 3 concejales del Partido Popular y de los 2 concejales del Grupo Municipal Socialista, ningún voto en contra y ninguna abstención, proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, que es ratificar la resolución número 80 del 7 de febrero de 2012 en sus propios términos que se transcriben. Sí, en este caso, en provincial, hemos pensado en 2 tipos de obra. Una es porque realmente tenemos una falta de nichos en el cementerio. Más que falta, realmente es que hay nichos que cuestan mucho de vender, y pues bueno, realmente pues queremos hacer y ampliar la zona de nichos del cementerio. Y el resto, pues dentro del plan que hizo el Ayuntamiento para el cambio de iluminación de todas las calles de la población, pues hubo 2 calles, concretamente la calle San Juan de Ávila, un trozo corto de ella, y la calle Merés, que no se cambió en su día, y bueno, pues queremos meterla dentro del plan provincial y así que se quede toda la zona, todo el pueblo con nueva iluminación. Sí, estamos de acuerdo. Pues entender el acuerdo por unanimidad. Punto 8. Corrección de errores del acuerdo del Pleno. Perdón. 7. Ratificar la resolución de alcaldía número 89 de 10 de febrero sobre solicitud de subvención para la escuela permanente de adultos. La Comisión Informativa de 16 de febrero de 2012 acordó por mayoría de los miembros asistentes, con el voto a favor de los 3 concejales del Partido Popular y la abstención de los 2 concejales del Grupo Municipal Socialista, ningún voto en contra, proponer en Pleno la adopción del siguiente acuerdo, que es ratificar la resolución 89 fecha 10 de febrero de 2012 en sus propios términos que se transcriben. Vale, pues esto es hacer la solicitud de la subvención de ayuda económica para el funcionamiento de la ECUA. Entonces, esta subvención lo que nos aporta es para el gasto de limpieza, luz y mantenimiento de las instalaciones. Sí, nos parece curioso que solo las subvenciones vayan destinadas al mantenimiento. Pensamos que
que deberían de ir también a las actividades pedagógicas en sí, pero parece ser que no van destinadas a eso, no lo sé, desconozco cuál es. De todas formas, hay una cosa curiosa ahí, que se plantea un gasto de 7.000 euros en reparaciones y mantenimiento, pero que nos parece extraño porque es un edificio recién estrenado, entonces parece excesivo, ¿no? 7.000 euros en reparaciones en un edificio que se acaba de estrenar. Pues nos podríais decir. Esto es estimativo. En la comisión informativa se hubiera dicho por lo que veremos. En todo caso, es una subvención que es periódica, que todos los años sale, que se pueden haber modificaciones en los criterios. Evidentemente, sí, como en este caso es nuevo y no hay esos gastos de mantenimiento, evidentemente habrá gastos en energía, limpieza, etcétera, que superarán con creces el importe. Pero en todo caso, nunca se puede derivar, por ejemplo, para contratar a más personal, más. No, no se ve. Eso es mantenimiento. En este caso concreto, la línea de mantenimiento, exclusivamente. De hecho, vamos a ver, hay municipios en que el personal sí que cobra a cargo del ayuntamiento y hay una línea para, digamos, hacer frente no al pago 100%, pero sí una ayuda al personal. En el caso concreto nuestro, el personal lo paga directamente la consellería y solo podemos cogernos el ayuntamiento. ¿Votos a favor? ¿Afirmativo? Pues mira. Ahora sí. 8. Corrección de errores del acuerdo del Pleno del 15 de diciembre de 2011 por el que se aprueba la modificación de la balanza fiscal de la Casa de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable. La Comisión Informativa, fecha 16 de febrero de 2012, acordó por unanimidad de los miembros asistentes, con el voto a favor de los 3 concejales del Partido Popular, los 2 concejales del Comunidad Socialista, ningún voto en contra y ninguna abstención, proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, rectificar los errores apreciados de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 3092, que régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común en el acuerdo plenario de fecha 15 de noviembre del 2011 de modificación inicial del artículo 6 de la Tasa Reguladora de Abastecimiento y Suministro de Agua Potable. De manera que donde dice, ahí está transcrito lo que estaba aprobado, debe decir que es transcrita la corrección actual, ¿vale? Segundo, dar cuenta de esta rectificación de error a la empresa concesionaria de servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, así como al Departamento de Gestión Tributaria. Tercero, publicar en el Boletín Oficial de la provincia la corrección del error apreciado. No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime conveniente. Nosotros estamos de acuerdo. Ya en la comisión ya se dijo que 2 errores se aprueba por tanto el Pleno. Punto 9. Contestación a alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la atribución privativa del aprovechamiento especial del dominio público local para empresas que prestan servicio de telefonía móvil y aprobación definitiva de la misma. La Comisión Informativa, en sesión de 16 de febrero del 2012, acordó por unanimidad de los miembros asistentes, con el voto a favor de los 3 concejales del Partido Popular, los 2 concejales del Comunidad Socialista y ningún voto en contra, ninguna abstención, proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por doña María Teresa Arcos Sánchez como directora general en representación de la mercantil Redtel, Asociación de Operadores de Telecomunicaciones. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2004, que establece que finalizado el periodo de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiere el acuerdo provisional, cuyo texto se transcribe. Tercero, publicar el acuerdo definitivo y texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la provincia para su vigencia y posibilidad de su impugnación jurisdiccional, entrando en vigor al día siguiente que se produzca la misma y una vez transcurrido el plazo de publicación a excepción del artículo 65.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Cuarto, notificar a la interesada María Teresa Arcos Sánchez al momento oportuno y quinto, dar traslado de la publicación, así como el texto de la ordenanza a la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones en cumplimiento del previsto en el artículo 29.2 de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones. No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime conveniente. Nosotros estamos a favor de que se apruebe definitivamente esta ordenanza después de la aprobación en el Pleno del día 15 y una vez atendidas en las alegaciones y una vez estudiadas las mismas y siendo desestimadas por los técnicos municipales, pues estamos de acuerdo.